Tenía 18 años cuando comencé a trabajar como niñera para 3 niños en la otra punta de la ciudad. No era la primera vez que trabajaba con niños, pero esta familia era especial. Lucy, la madre, estaba criando a sus hijos sola en una casa modesta, pero acogedora, que exudaba calidez y seguridad. Al principio, pensé que sería un trabajo sencillo. Después de todo, Sam, el más pequeño de 3 años, era un niño sorprendentemente tranquilo para su edad. Chris, de 7 años, prefería sumergirse en sus videojuegos y dejarme tranquila. Sin embargo, John, de 5 años, era otro cantar. Siempre estaba de mal humor, era un comedor quisquilloso y se resistía a dormir. Aún así, me encariñé con ellos. Lucy trabajaba de noche, así que solía cuidar a los niños hasta la medianoche, lo que me venía bien porque mis clases en la universidad comenzaban por la tarde. A lo largo de los meses, fui conociendo sus rutinas, sus pequeñas manías, y me convertí en una presencia constante en sus vidas. Lucy y yo incluso nos hicimos bastante cercanas. Me contaba sobre sus luchas, sobre cómo sus padres la ayudaban con los gastos, y yo escuchaba, sintiendo una conexión genuina con esta familia. Una noche que comenzó como cualquier otra, se tornó en algo que jamás podré olvidar. Después de jugar unas partidas de videojuegos con Chris, puse a Sam a dormir. John, como siempre, se resistía, pero finalmente logré que se acostara. La rutina era siempre la misma, John a las 9 y Chris a las 9:30. Después de asegurarme de que John estuviera arropado, bajé a decirle a Chris que era hora de cambiarse y cepillarse los dientes. Chris, en su afán de retrasar la hora de dormir, me pidió que jugara una partida más con él. Accedí, haciéndole prometer que se iría a dormir después. Sin embargo, a mitad de nuestro juego, escuché a John llorar desde su habitación en el piso de arriba. Pausé el juego y subí las escaleras, un tanto exasperada. Cuando entré en su cuarto, él estaba acurrucado bajo sus sábanas, con los ojos grandes y llenos de miedo. «Hay un monstruo en el armario», me susurró. Sonreí, intentando disipar su miedo con una broma. «No hay monstruos, John», le dije mientras le daba un suave pellizco en la mejilla. «Dejaré la puerta abierta para que te sientas más seguro». John asintió, pero su expresión no cambió. Aún estaba asustado. Me aseguré de que estuviera cómodo antes de bajar nuevamente. Chris, claramente molesto por la interrupción, me llamó para que continuáramos el juego. Lo hicimos, pero no podía dejar de pensar en la expresión en el rostro de su hermano. Terminamos el juego sin más interrupciones, y Chris finalmente subió a cambiarse para dormir. Mientras tanto, me quedé sola en la cocina, mirando la televisión de fondo mientras revisaba mi teléfono. Fue entonces cuando escuché los llantos de John otra vez. Subí corriendo las escaleras, y esta vez lo encontré temblando bajo las cobijas. «Escuché al monstruo otra vez», dijo, su voz temblorosa. Miré hacia el armario, que estaba cerrado. Algo en su tono me hizo dudar de mis propias palabras tranquilizadoras. «¿Por qué crees que hay un monstruo ahí?», le pregunté, intentando no sonar preocupada. «Lo escucho moverse», respondió con un susurro. Me ofrecí a revisar el armario, pero John, con un brillo de terror en sus ojos, sacudió la cabeza frenéticamente. «No lo hagas», me rogó. Sin embargo, algo en mí me empujó a acercarme de todas formas. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta del armario, escuché un leve sonido, un rasguño, un golpe sordo, algo que no tenía lugar en esa habitación. Me quedé helada. Mientras John susurró, «¿Ves?». El terror se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? Tomé al niño en brazos y salí de la habitación, casi corriendo hacia la de Sam. Antes de salir del cuarto, volví a escuchar ese ruido, pero esta vez era más claro, como si algo o alguien estuviera realmente en el armario. Bloqueé esos pensamientos y me apresuré a sacar a Chris del baño, llevándolos a ambos a la habitación de Sam. Cerré la puerta con llave, sintiéndome más insegura de lo que jamás había estado en mi vida. Intentando mantener la calma,
Me encerré en el baño compartido que conectaba ambas habitaciones y llamé a Lucy. Le conté lo que había pasado, susurrando para no asustar a los niños. Lucy se puso nerviosa al instante, y al preguntarle si podría haber un animal en la casa, su respuesta me heló la sangre: puede que sea mi ex. Me explicó, con la voz entrecortada, que había tenido problemas con él y que recientemente lo había bloqueado. El pánico me invadió. Sal de la casa con los niños, me dijo. En ese momento, sentí que mi vida y la de los niños estaban en peligro. Me moví rápidamente, llevando a los niños hacia la salida trasera, pero justo cuando lo hacía, escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Miré por las escaleras y vi la puerta cerrada de golpe. Corrí hacia ella y la aseguré con llave. Alguien había estado allí, alguien había estado en la casa con nosotros. Llamé al 911 y luego a Lucy, que llegó a casa antes de que llegara la policía. Cuando los oficiales revisaron la casa, no encontraron nada, ni huellas, ni pruebas de que alguien hubiera estado allí. Pero Lucy sabía quién era. Era su ex, el padre de Sam, alguien que no podía soportar haber sido rechazado. Después de esa noche, Lucy cambió las cerraduras y tomó medidas para proteger a los niños. Yo por mi parte, no volví a sentirme cómoda en esa casa. Eventualmente, los niños comenzaron a quedarse con otros familiares, y mi contacto con la familia se desvaneció. Pero hasta el día de hoy, no puedo olvidar lo que sentí esa noche, el miedo de saber que había algo real y peligroso al acecho en la oscuridad. Y lo que más me asusta es pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera escuchado a John, si hubiera ignorado sus miedos, como solemos hacer con los niños. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Esto ocurrió cuando tenía 8 años y mi hermanita tenía 6. Es un recuerdo que aún me atormenta, tan vívido que, incluso como adulto, lo puedo revivir con claridad. Nuestros padres contrataron a un niñero por una sola vez para que nos cuidara durante un fin de semana en el que iban a estar fuera en un viaje de pareja. Era un chico de 16 años que respondió a un anuncio que mi mamá había puesto en la biblioteca pública. Aparentemente, él asistía a la misma escuela secundaria a la que mis padres habían ido, así que supongo que eso les dio una sensación de seguridad. Su nombre era Nathan. No sé su apellido, pero si lo supiera, lo diría. Nathan iba a cuidarnos durante 3 noches, de jueves a domingo. La mayor parte de la primera noche es un borrón en mi memoria. Después de todo, solo tenía 8 años. Recuerdo poco más que estar jugando en mi Play en el sótano toda la noche porque estaba obsesionado con un juego. Lo mismo ocurrió al día siguiente, el viernes. Estaba tan metido en el juego que Nathan bajó al sótano para intentar conectar conmigo, y me preguntó si podía jugar. Me dijo que también le gustaba el juego, así que jugamos en modo multijugador. De lo que recuerdo, estaba disfrutando y comencé a gustar de Nathan. No parecía un mal tipo. Al día siguiente, invité a mi amigo Zachary a casa y jugamos fútbol en el patio trasero, mientras Nathan se ofrecía a ser el árbitro. Trajo a mi hermana pequeña afuera también. Básicamente, para mi mente de 8 años, era un tipo completamente normal. Después de que Zachary se fue, todos comimos la pizza que Nathan había ordenado, con el dinero que mis padres habían dejado para la comida. Esa noche, antes de irme a dormir, estaba jugando en mi Nintendo en la cama cuando Nathan entró en mi habitación y me preguntó si quería jugar más videojuegos. Estoy seguro de que le dije educadamente que estaba cansado, así que se fue, como era de esperar. Pero eso no es donde termina todo. Siempre he tenido un sueño pesado, al menos cuando era niño, no tanto ahora. Así que despertar en medio de la noche, en mi habitación completamente oscura, fue algo extraño para mí. Recuerdo que me giré hacia el lado opuesto al escuchar la puerta cerrarse. Miré hacia la puerta, y cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi a alguien de pie en la esquina de la habitación. Antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo y gritar o reaccionar de alguna manera, escuché a Nathan susurrar, diciéndome que era él. No respondí,
pero luego se acercó lentamente a mi cama y me quitó las cobijas. Juro que estaba a punto de meterse en la cama conmigo cuando grité «detente» o algo parecido, y él se quedó congelado. Salí de la cama y me fui de la habitación. Fui a la habitación de mi hermanita, tomé una manta de debajo de su cama y me acosté en el suelo, temblando, sintiéndome extremadamente confundido e incómodo. Al día siguiente, no vi a Nathan en absoluto. Sabía que estaba en la casa porque le preparó el desayuno a mi hermana, pero él me estaba evitando. No podía llamar a mis padres porque no conocía los números de sus teléfonos móviles. Fue un día extraño y largo en el que me quedé en mi habitación, jugando con mi hermanita. Nathan nunca entró. Cuando al fin regresaron mis padres, todos nos reunimos en la sala para recibirlos. La sensación de malestar en el aire era casi palpable, y esto fue notorio incluso para mis padres. Cuando al fin este chico abandonó la casa, mis padres se dispusieron a interrogarme, pues querían saber si me encontraba bien y por qué estaba tan extraño. A lo que decidí ser sincero, les conté la situación y cómo esta persona había causado tremenda sensación de incomodidad en mí. Ellos se asustaron muchísimo y buscaron información de él, y para sorpresa de nadie, resulta que aquel joven que parecía tan bueno en realidad era un perverso ser humano, uno que hace cosas horribles con pequeños indefensos, y aunque por suerte no me sucedió nada, realmente no dejo de pensar en las personas que sí estuvieron expuestas a sus atrocidades. El verano pasado, acepté un trabajo de niñera en una casa que estaba en medio de un bosque, lejos del bullicio de la ciudad. La familia que me contrató era nueva en el área, y la casa, aunque antigua y un poco desgastada, tenía un encanto rústico que me encantó desde el primer momento. Pensé que sería una gran oportunidad para ganar algo de dinero extra y disfrutar de la tranquilidad del campo. La casa era grande, de esas que crujen cuando caminas, y estaba rodeada de árboles altos y densos. Los padres eran muy amables conmigo, pero el niño al que debía cuidar, Max, era bastante reservado. Él tenía 7 años, pero parecía mucho más maduro para su edad. No hablaba mucho y prefería pasar el tiempo solo en su habitación o explorando el bosque cercano. Me parecía un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Una noche, después de acostar a Max, me acomodé en el sofá de la sala con un libro. Estaba disfrutando del silencio cuando de repente, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo, justo fuera de la habitación de Max. Pensé que quizás él se había levantado para ir al baño o algo así que decidí subir para ver qué pasaba. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de la habitación de Max estaba entreabierta. Me acerqué y, al asomarme, lo vi sentado en su cama, completamente quieto, mirando fijamente a un rincón oscuro de la habitación. Por inercia dije, ¿estás bien?, le pregunté suavemente. No respondió. Simplemente siguió mirando el rincón, como si hubiera algo allí que yo no podía ver. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su mirada me dio escalofríos. Max, ¿qué estás mirando?, insistí. Finalmente, sin apartar la vista del rincón, murmuró. ¿Hay alguien ahí, en el armario? Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Miré hacia el armario, que estaba a solo unos metros de la cama. La puerta estaba cerrada, pero algo en el aire me hizo sentir un miedo irracional. Me acerqué al armario lentamente, tratando de mantener la calma. No hay nada en el armario, Max, le dije, tratando de sonar segura. Pero mientras lo decía, un suave golpeteo, como un rasguño, vino desde el interior del armario. Retrocedí de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Max se encogió bajo las cobijas, sus ojos llenos de miedo. No te preocupes, Max. Vamos a otro cuarto, dije, tratando de ocultar mi propia ansiedad. Tomé a Max de la mano y lo llevé rápidamente a mi habitación, donde cerré la puerta con llave. Mi mente estaba en caos, intentando encontrar una explicación lógica a lo que acababa de suceder. ¿Podría haber un animal atrapado en el armario? Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta,
escuchando cada pequeño sonido de la casa, mi imaginación desbordándose con cada crujido de la madera. Max se quedó dormido eventualmente, pero yo no podía quitarme de la cabeza la idea de que había algo, o alguien, en esa casa con nosotros. A la mañana siguiente, cuando los padres de Max regresaron, les conté lo que había pasado. Ellos parecían preocupados, pero también incrédulos. Aún así, llamaron a un cerrajero para que revisara las cerraduras y el armario. Nunca encontraron nada fuera de lo común, pero no volví a trabajar para esa familia después de eso. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que escuché o que vio Max esa noche, pero la sensación de miedo que sentí es algo que nunca olvidaré. Mi padre es el protagonista de este relato, y aunque a mí me resulta sumamente interesante, él prefiere no hablar del tema. Cada vez que lo recuerda, dice que lo transporta de vuelta a ese día, uno que desearía olvidar. Creció en un hogar profundamente cristiano, donde Halloween estaba completamente prohibido por mi abuela. Ella consideraba la festividad una celebración oscura, y aunque a mi padre siempre le había intrigado, nunca participó. Mientras todos sus amigos disfrutaban del Halloween, él lo observaba desde la distancia, con la curiosidad de quien se siente excluido de algo emocionante. Cuando cumplió 21 años, las prohibiciones de mi abuela ya no podían detenerlo. Decidió unirse a sus amigos, quienes eran expertos en las celebraciones. Antes de salir, mi abuela, visiblemente preocupada, lo persignó, aunque él no le dio mucha importancia y siguió su camino. Aquella noche comenzaron como cualquier otra, recorriendo las calles, jugando al dulce o truco. Mi padre asegura que se estaba divirtiendo mucho, hasta que llegaron a una casa que estaba alejada de las demás. Tenía un aspecto descuidado, como si hubiera estado abandonada por años, pero las luces encendidas en su interior indicaban lo contrario. Tocaron la puerta y, después de unos minutos, un hombre mayor salió a recibirlos. Parecía amable y, sin dudarlo, repartió dulces para todos, deseándoles un feliz Halloween. Terminaron el recorrido y cada uno regresó a su casa. Parecía que la noche había transcurrido sin problemas. Sin embargo, al poco rato, alguien comenzó a golpear la puerta de mi padre con desesperación, como si su vida dependiera de ello. Al abrir, vio a uno de sus amigos, agitado y visiblemente aterrorizado. Antes de que pudiera preguntarle qué sucedía, su amigo colapsó frente a él, como si su alma lo hubiera abandonado en ese instante. La ambulancia llegó poco después, pero ya era demasiado tarde. Su amigo había muerto, y lo mismo ocurrió con otro de los compañeros que había estado con ellos pidiendo dulces. En medio del caos, se descubrió que los dulces que habían consumido contenían una sustancia venenosa, destinada a quitarles la vida. Para fortuna de mi padre, él no había probado ninguno de esos dulces y estaba en perfecto estado. Días después, tras una investigación exhaustiva, la policía arrestó al anciano que les había dado los dulces en la última casa. Las pruebas lo señalaban como el culpable. Lo más perturbador fue que, al registrar su hogar, encontraron a una niña secuestrada en el sótano. Había estado retenida allí durante mucho tiempo, junto con una cantidad alarmante de veneno que el hombre utilizaba para sus víctimas. Aquella noche marcó a mi padre para siempre, y desde entonces, Halloween dejó de ser una festividad para él. Cuando tenía alrededor de 8 años, como en cada Halloween, salí por la noche con mis hermanas y mi madre a pedir dulces. Iba disfrazada de bruja, y aunque este detalle no parezca relevante, lo recuerdo con total nitidez. Antes de salir, mi madre nos advirtió con firmeza que no nos alejáramos de su lado, ya que con tanto alboroto en la zona, era fácil perderse entre la multitud. Sin embargo, yo no tenía intención de seguir esa orden, y menos esa noche. No quería que otros niños me ganaran los mejores dulces. Siempre fui traviesa, y la emoción del momento me impidió contenerme. No tardé mucho en adelantarme, corriendo de casa en casa como si se tratara de una competencia. Pero en una cuadra mal iluminada,
Algo me detuvo, una pequeña luz, suave, que parecía danzar en el aire. Quedé completamente hipnotizada, y como si una fuerza sobrenatural me empujara, comencé a seguirla. La luz se desplazaba hacia un descampado, y justo en el centro del mismo, desapareció de repente. Al llegar allí, sentí una presencia detrás de mí, entre la maleza. Reuní el valor para voltear, y me encontré con una mujer que me observaba en silencio. Era increíblemente hermosa, pero lo más desconcertante era el brillo extraño en sus ojos, un destello que nunca había visto antes. Con una voz suave, me dijo que era muy pequeña para estar sola en un lugar así, y extendió la mano para tomarme del hombro. Antes de que pudiera tocarme, una vecina del barrio apareció corriendo desesperada hacia mí. En cuanto la mujer que me acompañaba la vio, su semblante cambió por completo. De un momento a otro, se agachó y comenzó a correr en 4 patas, como un animal, adentrándose en la oscuridad. La vecina, aún agitada, me advirtió que ese era un lugar peligroso, donde las brujas solían reunirse para hacer sus rituales. Después de esa noche, Halloween nunca volvió a ser igual para mí, y fue la última vez que salí a pedir dulces. Recuerdo que en mi ciudad, Halloween era una festividad que los niños podíamos disfrutar libremente, pues el lugar no era tan inseguro como lo es ahora. La noche en la que ocurrió esto, mi hermana y yo caminábamos solos por una de las calles que desembocaba en la avenida principal, una vía transitada frecuentemente por personas que viajaban a otros estados. Cuanto más nos acercábamos a la avenida, más nos dábamos cuenta de la cantidad de gente disfrazada que caminaba por las aceras. El ambiente estaba lleno de risas y emoción. En el trayecto, nos topamos con una casa que estaba rodeada de personas contemplando las decoraciones. Era impresionante, tenía de todo, desde telarañas falsas hasta figuras que se movían, cada una más tenebrosa que la anterior. Lo más impactante era un muñeco de más de 3 metros que se balanceaba aterradoramente. Pero lo que más nos llamó la atención fue un muñeco más pequeño, sentado en una silla mecedora en el porche, como si nos estuviera esperando. Con el paso del tiempo, la multitud comenzó a dispersarse, y mi hermana y yo nos quedamos prácticamente solos frente a la casa, todavía embelesados por las decoraciones. Justo cuando estábamos a punto de irnos, vimos como el muñeco del porche levantaba lentamente la mano, como si nos estuviera saludando. Nos congelamos por un segundo, y luego, sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo y gritando, muertos de miedo. Aunque en el fondo de mi mente intentaba convencerme de que solo era un truco o algún tipo de efecto especial, el susto había sido real. Continuamos pidiendo dulces el resto de la noche, tratando de olvidar lo sucedido. Al día siguiente, le contamos a mi madre lo ocurrido. Ella, que era amiga de la señora que vivía en aquella casa, se lo tomó con humor y, entre risas, le comentó el susto que nos habíamos llevado. Sin embargo, la respuesta de la señora nos dejó helados. Nos juró que en su decoración no había ningún muñeco sentado en una silla mecedora, ni nada parecido a lo que habíamos visto. La noche de Halloween, mis amigos y yo nos preparábamos para celebrar, y decidimos ir a comprar algunas bebidas para entrar en ambiente. Sin embargo, para llegar a la tienda, teníamos que atravesar unas calles conocidas por ser peligrosas, pero no había otra opción. 4 de nosotros nos aventuramos a salir, mientras el resto se quedó en la casa preparando los últimos detalles. Al pasar por la segunda calle, notamos que las lámparas comenzaron a parpadear de manera extraña, aumentando la tensión del lugar. En una casa abandonada, vimos una calabaza tallada en el porche que de inmediato nos inquietó. Su sonrisa era aterradora, casi como si estuviera viva. A pesar de que intenté no prestarle atención, no pude evitar sentirme perturbado cada vez que mis ojos volvían a ella. Algo en esa calabaza me provocaba una sensación de incomodidad que no podía explicar. Seguimos caminando, tratando de ignorar el mal presentimiento, cuando de repente escuchamos unos gritos desgarradores. Pensamos que alguien estaba siendo atacado,
así que nos pusimos alerta, buscando de dónde provenían los sonidos. Sin pensarlo dos veces, llamamos a la policía. Cuando los agentes llegaron, lo que encontraron nos dejó helados. Al costado de un árbol, yacía el cuerpo de un joven que había sido brutalmente apuñalado. Después de ese terrible descubrimiento, decidimos que lo mejor era regresar. Mientras caminábamos de vuelta, nos encontramos nuevamente con la casa de la calabaza. Para mi horror, la expresión de la calabaza había cambiado por completo. Aquella sonrisa maligna que antes nos había aterrorizado ahora se había transformado en una mueca de tristeza, como si reflejara el trágico suceso que acabábamos de presenciar. Desde pequeña, mi vida ha sido complicada. Nací del vientre de una mujer que nunca llegó a quererme. Mi madre me abandonó al cuidado de mi abuela, a quien llegué a considerar mi verdadera figura materna. A mis dos hermanos mayores también los crió ella. Mi madre biológica desapareció de nuestras vidas, y nunca volví a verla. Mi relación con mi abuela era muy estrecha. Su pérdida fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Durante días, el duelo me consumió. Sin embargo, cuando finalmente empezaba a aceptar su partida, tuve un sueño que lo cambió todo. En el sueño, estaba en la casa de mi abuela, pero algo no estaba bien. La atmósfera era lúgubre y aterradora. La casa estaba vacía, sin muebles, y pude distinguir manchas en las paredes que parecían ser de sangre. De repente, la vi a ella, de pie frente a mí. Comencé a llorar, presa del desconcierto, y corrí a abrazarla. Lo más extraño fue lo que me dijo. He venido a despedirme, ya que en vida no tuve la oportunidad de hacerlo. Sé que me extrañas, pero también quiero mostrarte algo. Me tomó de la mano, y la sensación de realismo en el sueño era tan vívida que casi podía sentir su tacto. Salimos de la casa y para mi sorpresa, vi a mi madre biológica. Aunque estaba cambiada respecto a mis recuerdos de ella, la reconocí de inmediato. Mi enojo fue instantáneo. Le reclamé a mi abuela. ¿Por qué me llevas hacia ella? Su respuesta me dejó helada. Tienes 3 días, junto a tus hermanos, para despedirte de ella, dijo mi abuela con calma. Después de ese tiempo, me la llevaré. Ella está muy enferma, y me duele saber que no la quieren. Pero debes entender algo, aunque sé que no la amas por el daño que te hizo y el amor que te negó, yo también la amo. Ella es mi niña, al igual que tú, y quiero llevarla a un lugar donde pueda encontrar paz. Desperté de ese sueño hecha un mar de lágrimas. Mi corazón se sentía destrozado. A la mañana siguiente, decidí buscar a mi madre. No sabía nada de ella, pero tras algunos intentos, logré encontrarla. Una vecina me dijo que hacía 3 días que no la veían salir de casa. Al entrar, la encontré postrada, apenas pudiendo moverse. Llamé a una ambulancia, y en el hospital, el médico nos informó que estaba gravemente enferma. De inmediato, recordé mi sueño. Llamé a mis hermanos y les pedí que se despidieran de ella. Durante los 3 días siguientes, nos turnamos para estar a su lado. Al tercer día, mientras conducía hacia el hospital, una sensación inexplicable de angustia se apoderó de mí. En el fondo, sabía que mi madre ya no estaba en este mundo. Mi teléfono sonó, y al responder, escuché la voz de mi hermano. Acaba de irse. Nunca imaginé que aceptar el trabajo de niñera cambiaría mi vida para siempre. Tenía 18 años, sin experiencia, sin mucho dinero y desesperada por salir del país donde había nacido. Cuando conseguí el trabajo en el extranjero, pensé que era la oportunidad perfecta. Una familia amable me ofreció su hogar. Aunque no me pagarían mucho, me prometieron que podría ahorrar, y lo más importante, que me ayudarían con mi situación migratoria. Desde el primer día, me trataron como si fuera parte de la familia.
Parecían personas cálidas y pacientes, incluso con la barrera del idioma. Todo parecía ir bien, hasta que mencionaron a Christian. Christian era su hijo, un niño retraído. Lo que más me inquietó fue la advertencia de sus padres: a veces, pasan cosas raras cuando estás con él. No te asustes. No entendí bien a qué se referían en ese momento. Solo me dijeron que Christian era especial, pero no estaba enfermo. Lo que necesitaban era a alguien que, si algo extraño ocurría, no alarmara a las autoridades. Por eso preferían contratar a alguien extranjero. Aunque desconcertada, acepté el trabajo. Los primeros días con Christian fueron peculiares, pero nada fuera de lo común. Él casi no hablaba, pero entendía todo lo que le decía. Sin embargo, una tarde lo vi dibujar. Tenía un manojo de hojas blancas grapadas, como un cuaderno improvisado. Los dibujos no eran lo típico de un niño de su edad. Autos, personas, y todo cubierto de un inquietante color rojo. Pensé que solo tenía una imaginación muy activa, aunque algo dentro de mí me decía que aquellos dibujos no eran normales. Le pregunté al respecto, pero con la barrera del idioma, no logré entender mucho. Solo capté algunas palabras: papá, mamá, y niños lastimados. Me quedé helada. Intenté convencerme de que había visto algo violento en la televisión, pero a medida que pasaban los días, los dibujos se volvieron más oscuros. Un día, Christian corrió hacia mí con la libreta y comenzó a dibujar un armario, una cuerda y una figura suspendida en el aire. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando con este niño? Esa noche, mientras dormía, tomé la libreta y comencé a revisarla. Página tras página, había dibujos de personas en situaciones horribles, todas muertas de maneras grotescas. Y lo más extraño, cada dibujo parecía retratar a personas diferentes, como si fueran de vidas ajenas. Empecé a notar algo aún más inquietante. Cada vez que Christian tenía uno de esos episodios de dibujo, sus padres me mantenían alejada. Era como si no quisieran que yo presenciara sus momentos más extraños. Nunca les mencioné que había visto la libreta. Sentía que cuanto más descubría, más peligroso se volvía todo, pero no podía hacer nada. No tenía dinero suficiente para regresar a mi país y, con mi limitado conocimiento del idioma, me sentía atrapada. Las semanas pasaron y cada día me sentía más agotada, física y mentalmente. Christian seguía dibujando las mismas escenas: sangre, personas muertas, cuerpos desmembrados. El miedo me paralizaba, pero no podía decir nada. Los padres seguían siendo amables, pero sabía que algo oscuro sucedía en esa casa, algo que no querían que supiera. Una noche, mientras veía las noticias, mostraron un accidente en la carretera. Un auto, una familia entera muerta, y un perro como único sobreviviente. Mi piel se erizó. Volví a la libreta de Christian y allí estaba, el mismo auto, la misma escena, incluso el perro. No podía ser una coincidencia. 2 días después, un hombre en la comunidad fue encontrado ahorcado en su armario, tal como Christian lo había dibujado. Fue en ese momento cuando comprendí la aterradora verdad: Christian podía ver la muerte antes de que sucediera. Sus dibujos no eran simples garabatos de un niño con una imaginación retorcida, eran premoniciones. No sé cómo lo hacía, pero lo que veía era real. Supe que tenía que irme, que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Sin embargo, también entendí por qué sus padres querían mantenerlo en secreto. Si alguien descubría lo que Christian podía hacer, las consecuencias serían inimaginables. Encontré la forma de escapar, pero esos dibujos me perseguirán para siempre. Lucas tenía alrededor de 6 años cuando conoció a la niñera que marcaría su vida de una manera que nunca imaginó. A pesar de los años que han pasado, recuerda con claridad a aquella joven, guapa, dulce,
y con una mirada tranquila que lo hacía sentir seguro. No tendría más de 18 años, quizás incluso menos. Ahora, siendo un adulto, Lucas sigue pensando en ella de vez en cuando, pero no por los momentos normales de su infancia, sino por lo que sucedía cuando sus padres se iban. Durante ese tiempo a solas, la niñera no solo lo cuidaba, sino que lo instruía en algo que, aunque en aquel momento no entendía, siempre le había parecido extraño. Lo que más le intriga ahora, al recordar, son los dibujos que solían hacer juntos. Lucas nunca fue un niño aficionado a hacer tareas, pero con ella era diferente. Se sentaba en su regazo, y con suavidad, tomaba su mano, guiándolo para que dibujara en una libreta de hojas amarillentas. Los dibujos no eran los típicos que haría un niño. Aunque en su inocencia no les daba importancia, ahora, años después, comenzaban a resurgir en su memoria, con una sensación incómoda. Recuerda cómo trazaba líneas y formas extrañas bajo la dirección de la mano de la niñera, repitiendo símbolos que no entendía, pero que parecían tener algún significado para ella. De adulto, Lucas no podía dejar de pensar en esos símbolos. Aunque no los recordaba del todo bien, la sensación de su mano moviéndose por el papel permanecía vívida en su mente. Un día, impulsado por una extraña curiosidad, decidió intentar recrear uno de esos símbolos. Tomó un bolígrafo, cerró los ojos y dejó que su mano se moviera, guiada por aquella memoria motriz. Cuando abrió los ojos, lo que vio le heló la sangre. Había dibujado un símbolo oscuro, cargado de una familiaridad inquietante. Investigó más a fondo y, tras algunas búsquedas, descubrió que lo que había dibujado estaba relacionado con la caída de Lucifer. La idea de que, siendo solo un niño, había sido dirigido para dibujar algo tan oscuro lo dejó petrificado. Lucas no pudo dejar de indagar. Mientras seguía investigando, descubrió que varios de los símbolos y dibujos que había hecho en su infancia estaban relacionados con antiguos ritos de invocación y entidades oscuras. De alguna manera, había sido usado en un ritual sin saberlo, manipulado en su inocencia para participar en algo que jamás había comprendido. Aunque en su vida adulta nunca ha presenciado eventos sobrenaturales, la certeza de que en su infancia fue parte de algo siniestro lo atormenta profundamente. ¿Qué había estado haciendo aquella chica? ¿Lo estaba ofreciendo a alguna fuerza oscura sin que él lo supiera? ¿Qué consecuencias podría tener aquello en su vida actual? La angustia de Lucas es palpable. Siente que su vida ha sido marcada por algo que aún no comprende del todo, algo que lo persigue en las sombras, aunque nunca haya visto pruebas claras de ello. Pero el miedo está ahí, latente. La sensación de haber sido vulnerable, de haber sido manipulado en su inocencia, lo acompaña siempre, y aunque nunca sepa con certeza qué fue lo que realmente sucedió, el recuerdo de aquellos dibujos y de aquella niñera jamás lo abandonará. Esta historia no es mía, pero mi mamá, quien fue la que vivió este evento, ya no está presente para poder relatarla. Cuando yo era muy pequeña nos mudamos a otra ciudad ya que mi padre había conseguido trabajo en una de las empresas de su familia. Mi madre, aunque ya tenía una vida bien constituida, decidió dejarlo todo por el hombre al que amaba. La mudanza fue rápida y en cuestión de semanas estábamos habitando nuestra nueva casa. Con los recientes cambios ella ya no tenía trabajo, y mi hermana tuvo que cambiar de escuela. Ella ya cursaba el 5º año y el cambio de aires también la afectó. Como todos sabemos, ser nuevo en el colegio es un asunto complicado, pero realmente mi hermana siempre fue muy sociable y lograba hacer amigos de manera extremadamente rápida. Esto no tomó mucho tiempo para que sus nuevos amigos comenzaran a invadir nuestra casa por la tarde. Esta cuestión con el tiempo se fue tornando un trabajo para mi madre, quien de ser ama de casa ya tenía montada una guardería en su sala. Tan pronto como los padres de los niños comenzaron a notar que sus hijos rogaban por pasar sus tardes en mi casa, se iban acercando uno a uno a realizar una oferta a mi madre para que los cuidara.
Esto era un excelente trato para ambas partes, ya que a ellos los liberaba para continuar trabajando y a mi madre le parecía estupendo recibir una remuneración y tener un nuevo trabajo que la ayudara con ciertos gastos de la casa. Pronto se regó el comentario y cada vez tenía más niños a su cuidado, a muchos ya los retiraba del colegio y se los llevaba directo a casa. Hasta que un día vio que una de las pequeñas que estaba a su cuidado salía de la mano de un hombre desconocido. Al ver esto salió corriendo tras la pequeña, quien parecía no escucharla, y pronto el sujeto no tardó en desaparecer en la multitud. Mi mamá, sumamente preocupada, llamó por teléfono a los padres de la niña para preguntarles si tal vez ellos en esa ocasión habían enviado a alguien para que la recogieran, pero no obtuvo ninguna respuesta. Finalmente, cuando salieron los demás niños, les preguntó si habían visto lo que sucedió con la pequeña, pero la respuesta fue que ella no había asistido a clases ese día, lo que para mi madre en ese momento fue bastante razonable, ya que pensó que tal vez se había confundido de niña y estuvo gritando en vano. Sin embargo, horas más tarde recibió una llamada que le helaría la sangre. Era la madre de la niña quien le contaba que en la mañana, cuando su esposo y su pequeña iban al colegio, habían tenido un terrible accidente, el cual los había dejado sin vida. Historia 2. Cuando era adolescente necesitaba dinero para realizar compras, las cuales mis padres no solventaron. Para entrar en contexto, puedo contarles que la situación económica en mi casa al momento realmente era difícil. Por esto y porque pensé que sería fácil, decidí trabajar de niñera. Realmente los niños nunca fueron problema para mí, siempre encontraba un modo de hacerlos sonreír y ponerlos a jugar. Pero la noche que voy a relatar fue la última vez que sería opción para mí este trabajo. Trabajé para una familia de padres adinerados, los cuales eran muy comprometidos con sus puestos, y tenían constantes reuniones. En general yo lo cuidaba en mi casa, pero en esta ocasión fue diferente. El pequeño tenía una leve congestión, la cual, aunque inofensiva, hacía que los padres decidieran que el niño no saliese de su casa. Al principio me lo pensé, pero ofertaron pagar incluso el doble de mi tarifa, a lo que no podría negarme. Mi urgencia para obtener dinero hizo que no le diese tantas vueltas al asunto. El padre del niño pasó por mí antes que cayese la noche. Aunque el señor casi no cruzó palabra conmigo, se notaba que era una persona agradable. Al llegar a su casa me entregó una serie de contactos de emergencia y un taser para defensa, ya que me comentó que él también tenía miedo de dejar a 2 niños tantas horas solos en la casa. Luego de ese momento raro todo transcurrió de manera medianamente normal. Nada más fui testigo de un berrinche del niño que no quería soltar a su madre, la cual estaba muy apresurada por los horarios y realmente no necesitaba un contratiempo de ese estilo. Luego de una pequeña batalla que ganó la madre, el niño no tuvo más remedio que resignarse. En ese momento entré yo en escena y con monerías logré sacarle una sonrisa que hizo que los padres aliviaran un poco su sentimiento de conflicto al dejarnos solos. Después de irse, los padres procedieron a ponerle sus dibujos favoritos y hacer todo tipo de juegos para mantenerlo ocupado. Así transcurrieron las horas. Los juegos, dibujos y canciones llevaron a ese pequeño al cansancio, uno tal que hacía que ya no quisiese jugar. Para que descansara, calenté la comida que su madre me había indicado y dejado etiquetada en la nevera. Era su plato favorito, el mismo que yo cocinaba en mi casa. Una pizza, su bebida predilecta, y luego de su cena, comió su postre, al cual solo pudo darle un par de bocados antes de quedarse dormido en mis brazos. Lo llevé cuesta arriba por las escaleras hasta su habitación y luego de acomodarlo y asegurarme que todo estuviese en orden, bajé a la sala para ponerme cómoda y ver una serie o película. Para ello me preparé antes unas palomitas de maíz y un sándwich, cuando me disponía a comenzar mi maratón. El chiquillo comenzó a llorar.
fui a verlo y bastó tan solo con darle un par de mimos y dejarlo tranquilo como antes. Bajé nuevamente, pero esta vez cuando estaba disfrutando mi serie escuché unos ruidos diferentes, unos de como si alguna persona estuviese dando pasos y arrastrando algo pesado por el antiguo piso de madera. Rápidamente corrí a ver si no era el niño quien por alguna razón había salido de su cama para ponerse a jugar con algún objeto. Tal fue mi sorpresa cuando llegué a su habitación y lo encontré exactamente en la misma posición en la que lo había dejado minutos antes. Descartando mi hipótesis del niño despierto, el momento de alivio realmente no duró, porque al mismo tiempo me invadió un escalofrío muy fuerte, y el pensamiento de que podría causar ese ruido. Una de las cosas en las que pensé fue, la gente sabe que este día en específico en esta casa no hay nadie, podría sin problema ser algún ladrón, tratando de aprovechar la situación de la casa libre. Pero al igual que la anterior, esa hipótesis la descarté muy rápido. Las puertas y ventanas estaban en correcta posición y estado, no había nada forzado ni marcas extrañas. Decidí asomarme más lento puerta a puerta, rincón a rincón tratando de dilucidar de dónde provenía dicho sonido. No se imaginan mi sorpresa al llegar al sótano, el lugar de donde menos esperaría ese sonido de pies arrastrándose, hasta que a mi mente llegó el pensamiento que podría ser un animal atrapado que hacía movimientos desesperados para que alguien lo rescate. Me acerqué y abrí la puerta, con la mano tan temblorosa y mi celular en mano prendí la luz y lo que vi en ese momento causó que cerrase la puerta tan rápido como un rayo. Y corriese como la más experta de las maratonistas a buscar a ese niño, el cual entre sueños saqué de su cama, mientras torpemente trataba de desbloquear mi celular para llamar a la policía. Tan pronto salí de la casa mis gritos alertaron a los vecinos, quienes aturdidos y alarmados por mis gritos y el llanto de ese pobre niño, salieron de sus viviendas y fueron tan pronto como fue posible a brindarme apoyo. Cuando llegó la policía el relato dejó a agentes y vecinos impactados. En ese oscuro y húmedo sótano, además de cientos de arañas y demás insectos, pude divisar a un hombre semidesnudo, muy flaco y con la piel tan pálida como una hoja de papel, el cual al yo prender la luz trató de correr hacia mí. Por suerte fui más rápida, y las cajas que trataba de mover entorpecieron su marcha frenética para atrapar a la primera persona que se había percatado de su presencia. La policía entró a la casa y luego de investigar llegaron a la conclusión de que este hombre había estado viviendo en ese sótano hacía varios meses e incluso agentes llegaron a postular la idea. Que hacían años incluso, las cajas tenían basura y demás objetos que lo ayudaron a hacer una vida en las sombras. Lo peor del caso fue que al llegar los policías y alarmado por la bulla el sujeto salió huyendo despavorido y no se logró atraparlo. Cuando llegaron los padres del niño los interrogaron y ellos lo único que pudieron comentar fue que la casa estaba desocupada antes de que ellos la habitaran. Hace tan solo un par de meses, ellos la habían heredado y por sus complicadas agendas aún no habían tenido tiempo de indagar todos los espacios de su nuevo hogar. En tanto a mí respecta la situación, esto me marcó de por vida y es uno de los trabajos a los que fervientemente decido no volver. Historia 3. Soy originaria de un país en vías de desarrollo, pero con muchas carencias a nivel de leyes. Es por eso que cuando me despidieron injustificadamente de mi trabajo, por el simple hecho de comunicarle a mi jefe que había quedado embarazada, me vi de brazos cruzados y con las puertas cerradas. Pasé unos meses muy duros. El padre de mi niño, a pesar que se hacía responsable, decidió que sería buen momento para dejarme sola e irse con una nueva familia. Me dejó su casa que se encontraba muy bien ubicada. Los vecinos eran personas que aparentaban tener buena calidad de vida. Pasé meses sobreviviendo con mis ahorros y la cada vez más escasa ayuda del que engendró a mi niño, ya que me encontraba en una situación tan complicada.
La única idea que vino a mí en esa situación fue hablar con los vecinos y ofrecer mis servicios como niñera. Era algo que no me demandaba esfuerzo físico y podría ayudarme a ahorrar algo de dinero para estar tranquila unos meses después que mi bebé naciera. Lamentablemente la mayoría de las personas con las que hablé me dieron una negativa. Muchos ya tenían a sus niñeras de confianza, a otros los cuidaban familiares y algunos ya eran grandes como para cuidarse solos. Ya no tenía esperanzas y al cabo de unos días, llegó la tan ansiada respuesta, una que me pedía mis servicios. Para mi buena suerte era una casa que no se encontraba tan alejada, a la cual acudí el día siguiente con mucha emoción. Realmente quería llevarme bien con esos chicos, eran 2 gemelos, lo que a mi parecer era más fascinante. Su madre también era el sostén de su familia y me comentó que la última niñera había renunciado el día anterior. A lo que realmente no le presté mucha importancia, aunque debería haber indagado más. La señora trabajaba turno completo y volvía a su casa ya adentrada la noche, lo cual me resultaba un poco incómodo ya que yo debería regresar caminando sola, pero como les comenté anteriormente no tenía más opciones, lo que hizo que acepte de inmediato y comience mi labor. Luego de que su madre se retirara, los niños empezaron a jugar, a gritar y demás cosas que siempre hacen los chiquillos. Los primeros días de mi nuevo trabajo transcurrieron sin mayores problemas. Lo que hacía de comida a los chicos le encantaba y se lo terminaban muy contentos. Al transcurrir tiempo con ellos noté que eran un poco extraños, pero no podía juzgarlos. No se demoraron en comenzar a hacer preguntas incómodas, tales como ¿cómo te embarazaste? ¿Cómo se llamará? ¿Es un niño o una niña? ¿Serán 2 como nosotros? A todas sus preguntas siempre respondía con una respuesta ingeniosa y súper adaptada a la edad de los niños. Yo no quería ser responsable de crearle ningún trauma. Una mañana al llegar a la casa la niña salió a recibirme con mucha alegría como de costumbre, pero noté que el niño no se acercó en ningún momento. Supuse que tendría que estar distraído jugando con alguno de sus juguetes. La señora se retiró como era cotidiano y se despidió de su pequeña. Me dijo que estaba apurada y que busque al niño, que desde que se levantó lo perdió de vista. Hice exactamente lo que me ordenó. Agarré de la mano a la niñita y comenzamos a buscarlos en los cuartos de arriba, pero aunque gritábamos su nombre no logramos hallarlo. Luego bajamos a buscarlo en la sala y por último en la cocina, y allí debajo de la mesa redonda con su enorme mantel. Logramos ver unos pequeños piececitos que se trataban de esconder. Cuando dije, «Te encontramos, pequeño». Él salió y con una mirada que nunca había visto antes me dijo: «Mi mamá dice que tienes niños dentro de tu vientre y yo los liberaré», y sacando un cuchillo enorme que escondía en su pequeña espalda me lo puso en el abdomen. A lo que yo respondí que le diría dónde están los niños solos si soltaba el cuchillo. Cuando logré calmarlo le expliqué de la forma más calmada posible que el bebé llega en un par de semanas y que no era necesario que él lo liberase ya que un doctor se encargaría de hacerlo. Aunque el niño pareció entenderlo, decidí ya no regresar a cuidarlos, pues ya no me sentía tranquila luego de aquel arranque de ese pequeño. Historia 4. Hace años trabajo como niñera. Es algo que realmente no requiere que tenga muchas habilidades. Este trabajo me permite que adapte mis horarios y pueda continuar con mis estudios universitarios sin mayores problemas, pues en los momentos donde los niños duermen tengo tiempo suficiente para estudiar y realizar mis actividades. En general el horario en el que más tomo el trabajo es en la noche y algunos fines de semana o días libres. De verdad me gusta mi trabajo porque los chicos son muy buenos y obedientes. Tengo una estrecha relación con mis niños. Al principio me costó muchísimo adentrarme en este mundo laboral, ya que debido a que la tarea es fácil, todas las chicas de mi edad quieren hacerlo, pues nos permite muchas libertades y como comenté antes,
mientras más pequeños los niños tenemos más tiempo para realizar nuestras tareas. Pero el buen trabajo y mi compromiso con él mismo logró que vaya escalando y cada vez tuviese más propuestas de empleo. Hace poco tiempo trabajé para una familia adinerada quien pagó muy bien por mis 3 horas de trabajo. En esa ocasión trabajé para una familia que tenía 2 niños, quienes eran muy educados. La pasé muy bien. Los padres se comportaron muy educadamente y pagaron un extra por mis servicios. Desde ese momento mis clientes más a menudo eran familias adineradas, en una zona muy exclusiva de la ciudad. También mis horarios cambiaron ya que las familias ricas en general salen toda la noche a sus reuniones elegantes, por lo cual en ocasiones me toca quedarme toda la noche con los pequeños. Últimamente me gusta más tomar este tipo de horarios ya que ahí es donde gano mucho más dinero, a cambio de vigilar el sueño de los infantes. Hace un par de días una pareja me envió un mensaje y me pidió si podía ir a su mansión a pasar la noche y cuidar de su pequeña de 5 años. A lo que estuve de acuerdo. Cuando llegó el día el viaje me llevó un poco más de lo habitual, ya que esta pareja vivía luego de una extensa arboleda, que decoraba toda la entrada de tan lujosa mansión. Sin duda para mí esta fue la más grande y preciosa de las casas en las que trabajé. Me recibió una mujer muy hermosa vestida con prendas muy elegantes, quien me guió hasta una adorable niña quien aunque tímida, se abalanzó a mis brazos. La pareja parecía estar apresurada por ir a su cita, lo cual no era tan extraño para mí, pues luego de trabajar por tanto tiempo en este ambiente resultaba algo demasiado común. Los padres primerizos necesitan algo de espacio lejos de sus niños para disfrutar de un momento romántico. Lo único fuera de lo común fue que antes de irse la señora me entregó una pequeña nota con anotaciones extensas. Me comentó que me dejaba unas instrucciones y que las siguiera al pie de la letra durante toda la noche. Aunque me parecía exagerado, solo asentí y me despedí de la pareja. Realmente no le di importancia a aquella nota y la dejé en uno de los bolsillos de mi chaqueta. La niña era muy agradable y rápidamente logré entablar confianza para pasar las siguientes horas jugando y entre risas. Vimos televisión hasta que me percaté que se hacía demasiado tarde, a lo que pregunté cuál era su horario habitual para ir a la cama. Realmente no quería que ella se desvelara y tampoco fallar mi primer día de trabajo en esa mansión. La única respuesta que recibí fue una mirada perdida y luego se encogió de hombros, a lo que recordé la pequeña nota. Escaneé las palabras escritas muy rápido, en lo que leí lo siguiente: Sofía necesita estar en la cama antes de las 9, miré mi celular y daban las 8:45. Solo le dije que su hora de acostarse había llegado y la llevé a higienizar sus dientes y la acosté en su cama, y le di las buenas noches. Cuando estaba a punto de apagar las luces me dijo algo que me impresionó e hizo que la sangre se me helara. Por favor no dejes la puerta sin llave y pon las cadenas que están del otro lado de la puerta. Le pregunté por qué quería que hiciera eso, y nuevamente se encogió de hombros. Luego dijo que su madre siempre lo hace, diciendo que es para protegerse ella y a la niña. Lo primero que vino a mi cabeza fue una situación de violencia intrafamiliar, que a menudo sucede en las casas que visito. Lamentablemente me ha tocado ver muchos niveles de violencia. Solo pude decir está bien cariño y cerré la puerta como me había ordenado. Bajé rápidamente, pensando que en esa nota había más que solo instrucciones. Mi mente no dejaba de pensar en que en esa casa la niña y su madre corrían peligro. Realmente quería encontrar alguna pista para ayudarlas, pero lo que encontré fue mucho más escalofriante. La nota que encontré comenzaba diciendo que todo estaría bien siempre y cuando siguiera algunas reglas sencillas para mantener a salvo a la niña. Además del horario de sueño, se enfatizaba que después de las 9 de la noche no debía abrir la puerta, incluso si la niña intentaba convencerla. A pesar de posibles llantos o rasguños en la puerta,
era crucial no abrirla, ya que la niña no podría lastimar si la puerta permanecía cerrada. A continuación, se detallaban actividades específicas entre las 9:30 y las 10. Durante este tiempo, era necesario permanecer en la sala con la luz encendida, ignorando pasos, gruñidos y sonidos provenientes de la habitación de Sofía. Se recomendaba utilizar dispositivos electrónicos para atenuar estos ruidos. A partir de las 10, se aconsejaba encender la mayor cantidad de luces posible, evitando mirar cosas que se movieran entre las sombras, ya que podrían intentar llevarla consigo. A las 11, sonidos de personas caminando en la planta alta y en el sótano debían ser ignorados. A las 11:30, si se escuchaba algo corriendo en el pasillo de arriba, permanecer en el primer piso era crucial, asegurando la puerta con llave. La nota continuaba con instrucciones específicas en caso de escuchar algo bajando las escaleras después de las 11:30. Se recomendaba encerrarse en el baño del primer piso con las luces encendidas, ignorar intentos de engañar y verificar bajo la puerta antes de abrirla. La parte siguiente era esencial: la niñera dormiría en la habitación de invitados en el piso de arriba. Antes de acostarse, debía dejar un plato con carne cruda fuera de su dormitorio y un vaso de leche con una hoja de papel que contuviera una serie de símbolos que estaban dibujados al reverso de la nota. En caso de notar una figura en la esquina de la habitación durante la noche, se aconsejaba no mirarla y usar audífonos. Además, se indicaban reglas generales para la noche: no contestar el teléfono de casa, esperar 30 segundos si sentía un golpe en el hombro y evitar comer carne después de las 9. Se sugería llamar a los propietarios ante cualquier problema, excepto si un hombre con voz profunda respondía. Finalmente, se advertía sobre la posibilidad de escuchar a un perro lloriquear a las 11:15, pero no debía buscarlo ya que no había un perro en la casa.